Un millonario solitario y amargado contrató a una empleada doméstica con un bebé, sin imaginar que eso transformaría su vida para siempre. La lluvia resbalaba por los grandes ventanales de la mansión de Eduardo. La inmensidad del salón reflejaba el vacío que el millonario sentía en su alma. Apoyado en el marco de la puerta, revisaba las notificaciones en su móvil con una expresión de fastidio. La última empleada había renunciado esa misma mañana, dejando la casa aún más silenciosa y desordenada de lo que Eduardo podía tolerar. «Señor Eduardo, la candidata ha llegado», anunció su secretaria, entrando al despacho apresurada. No hubo tiempo para seleccionar otras opciones. Creo que sería mejor entrevistarla rápidamente antes de su viaje. Eduardo soltó un profundo suspiro sin apartar los ojos de la pantalla. No estaba interesado en detalles, solo necesitaba a alguien que mantuviera la casa funcionando mientras estuviera ausente. «Hágala pasar», respondió con impaciencia, dejando el móvil sobre la mesa. Minutos después, una joven mujer cruzó la puerta cargando a un bebé en brazos. Vestía ropa sencilla, pero estaba impecable. Su mirada transmitía fuerza, aunque dejaba entrever un ligero nerviosismo. Eduardo la observó, frunciendo el ceño al notar al niño. «¿Quién es?», preguntó, señalando al bebé con un leve movimiento de cabeza. «Mi hijo, señor», respondió Beatriz, intentando mantener la calma. «Se llama Davi. Sé que no es habitual traer un niño a este tipo de empleo, pero necesito esta oportunidad. No tengo con quién dejarlo». Eduardo entrecerró los ojos, midiendo cada palabra que Beatriz pronunciaba. Aquello le parecía, como mínimo, absurdo. Una empleada con un niño parecía ser la fórmula perfecta para el caos. «No me parece apropiado», dijo con voz helada. «Este es un ambiente profesional, no un lugar para distracciones o inconvenientes». Beatriz respiró hondo. Sabía que era su única oportunidad. Sus ojos destellaron con determinación mientras respondía: «Señor, solo pido una oportunidad. Soy organizada, dedicada y puedo mantener todo en orden como usted lo requiera. Le aseguro que mi hijo no será un estorbo». Antes de que Eduardo pudiera replicar, la secretaria intervino, claramente preocupada. «Señor Eduardo, con todo respeto, no disponemos de tiempo para entrevistar a más aspirantes, y la señora Beatriz tiene excelentes referencias». Hubo un momento de silencio. Eduardo miró al bebé, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. Algo en esa escena sencilla lo incomodó, pero no quería retrasar su viaje. «Está bien, queda contratada», dijo finalmente, «pero es algo provisional. Veremos cómo se desempeña». Beatriz esbozó una sonrisa de alivio y agradeció sinceramente. «Gracias, señor. Le prometo que no se arrepentirá». Eduardo no respondió. Solo hizo un gesto para que se retirara, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Lo que no sabía era que esa decisión aparentemente insignificante cambiaría su existencia para siempre. Los primeros días en la mansión fueron desafiantes para Beatriz. La casa era enorme, fría y, aunque elegantemente decorada, parecía carente de vida. Eduardo seguía su rutina estricta. Salía temprano y regresaba por la noche, siempre con la misma expresión seria. Para él, Beatriz no era más que una empleada que debía mantener todo en orden y pasar desapercibida. Un día, mientras Eduardo desayunaba, Beatriz se acercó para informarle que la despensa necesitaba ser abastecida. Llevaba a Davi en brazos, quien jugaba distraído con una cuchara de plástico. «¿Desea que adquiera algo en particular para la despensa?», preguntó con tono práctico y eficiente. Eduardo levantó la vista, pero su expresión siguió siendo impenetrable. Observó a Davi por un momento antes de responder, seco: «Haga lo que crea conveniente, pero evite excesos». Beatriz asintió, notando que la presencia del bebé incomodaba al millonario. Con cuidado, se retiró hacia el cuarto asignado a ambos. Con el paso de los días, pequeños incidentes marcaron la convivencia. Una vez, Davi dejó caer su vaso de plástico en medio del salón mientras Eduardo leía el periódico. El ruido, aunque insignificante,
Bastó para que Eduardo alzara la vista con impaciencia. ¿No puede mantenerlo alejado de las áreas comunes?, preguntó, con un tono más de orden que de sugerencia. En vez de reaccionar a la defensiva, Beatriz sonrió amablemente. Disculpe, señor Eduardo. Llevaré a Davi a su cuarto. Su paciencia y amabilidad contrastaban fuertemente con el temperamento irritable de Eduardo. Pese a ello, empezó a notar algo diferente en ella. Mientras él evitaba cualquier interacción, Beatriz se aseguraba de saludar a todos, mantener los espacios impecables y tratar a todos con respeto. Una noche, Eduardo llegó temprano y escuchó música suave proveniente de la salita. Al acercarse, vio a Beatriz cantando en voz baja mientras acunaba a Davi. La escena era simple pero conmovedora. Por unos segundos, se quedó observándolos en silencio. Cuando Beatriz lo notó, se sobresaltó. «Perdón, señor. No sabía que había regresado». «No importa», respondió él, desviando la mirada. «Solo mantenga el ruido bajo». Beatriz asintió, pero algo en el tono de Eduardo sonaba menos rígido de lo habitual. Esa noche, en su despacho, reflexionó. Desde que Beatriz y Davi habían llegado, la mansión ya no parecía tan vacía. El silencio absoluto que antes valoraba, ahora le resultaba incómodo. El bebé, con sus risas y juegos, había traído un soplo de vida, y Beatriz, con su serenidad y dulzura, empezaba a derribar lentamente la muralla de frialdad que rodeaba su corazón. Conforme pasaban los días, Eduardo notaba pequeños cambios. La casa, antes silenciosa, ahora resonaba con las carcajadas de Davi y la voz melodiosa de Beatriz. Aunque no lo admitiera, cada tanto se encontraba observándolos con curiosidad. Una mañana, mientras tomaba café, escuchó pasos pequeños y al mirar, vio a Davi gateando hacia él con una sonrisa amplia. El niño se aferró a la pernera de su pantalón intentando incorporarse. Eduardo se congeló. No sabía cómo actuar con niños, especialmente tan pequeños. Miró al bebé, luego a Beatriz que llegó corriendo. «Davi». «Perdón, señor Eduardo», se escapó mientras organizaba la cocina. «No me ha hecho daño», respondió Eduardo casi automáticamente, acomodándose el pantalón. Beatriz sonrió aliviada. Le encanta explorar. Es curioso por naturaleza. Eduardo encogió los hombros, pero aquella interacción quedó rondando su mente durante el resto del día. La inocencia de Davi y la ternura de Beatriz le recordaban un tiempo olvidado, en el que también creyó en el cariño y los lazos afectivos. Más tarde, al regresar a casa, notó la sala organizada de manera diferente. Un cesto de juguetes en un rincón y una manta colorida sobre el sofá daban un aire de hogar. Frunció el ceño sin saber cómo reaccionar. Esa noche, llamó a Beatriz. «Beatriz, necesito hablar». Ella apareció de inmediato, con Davi casi dormido en brazos. «Sí, señor Eduardo. ¿Qué son esos cambios en la sala?», preguntó, señalando los juguetes y la manta. Beatriz se mostró algo avergonzada. «Disculpe si le incomodó, señor. Solo pensé que un ambiente más acogedor sería más agradable. Pero si quiere, lo retiro». Eduardo negó lentamente. «No, es necesario. Solo avise antes de hacer cambios». «Por supuesto, señor». Mientras ella se retiraba, Eduardo miró al bebé dormido en su regazo. A pesar de su resistencia inicial, comenzaba a aceptar que quizás esos cambios no eran tan malos, después de todo. Con una mezcla de admiración y curiosidad, ella se sentó en un sillón cercano mientras Davi dormía en el otro cuarto. «¿Diferente?», preguntó ella riendo. «No sé. Creo que tienes una manera de percibir el mundo que es tan opuesta a la mía. Yo siempre vi las cosas como obstáculos que debía resolver. En cambio, tú encuentras belleza incluso en las dificultades». Beatriz lo miró con ternura. «Creo que la vida ya es bastante dura. Si no intentamos ver el lado positivo, terminamos siendo consumidos por el peso de las cosas malas». Eduardo permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que Beatriz había enfrentado pruebas, pero aún así conservaba un optimismo genuino. «¿Y tú, señor Eduardo?», se atrevió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Qué te hizo ser así?».
Él desvió la mirada hacia la chimenea durante unos segundos antes de responder. Antes era distinto, más ligero tal vez. Pero la vida no fue bondadosa conmigo. Perdí a personas importantes, y eso me volvió precavido. Construí estos muros alrededor de mí porque era más fácil que lidiar con el dolor. Beatriz lo contempló con una mirada comprensiva, pero no dijo nada. Eduardo agradeció su silencio, que le pareció más acogedor que cualquier palabra. En los días siguientes, Eduardo comenzó a alejarse de su rígida rutina. Pasaba más tiempo en el jardín, en compañía de Beatriz y Davi, y hasta dejaba de lado algunos compromisos para cenar con ellos. La casa, antes fría y solitaria, se estaba transformando en un verdadero hogar. Una noche, Eduardo encontró a Davi gateando por el pasillo hacia su despacho. Se agachó, levantó al pequeño en brazos, y Davi comenzó a reír al tirar de su corbata. «Eres persistente, ¿eh?», bromeó mientras lo llevaba de regreso al cuarto de Beatriz. Al llegar, la encontró doblando ropa. «Mira quién decidió escaparse», dijo Eduardo entregándole a Davi. Beatriz rió, agradecida. «Le encanta explorar. Creo que tiene el espíritu de un aventurero». Eduardo se quedó un momento contemplándola con Davi. Era una escena sencilla, pero cargada de significado. «Eres una buena madre, Beatriz», dijo con sinceridad. Ella lo miró, sorprendida y emocionada. «Gracias, señor Eduardo. Eso significa mucho para mí. Por favor, deja de llamarme señor Eduardo. Solo Eduardo». «Está bien», pidió él con una leve sonrisa. Beatriz asintió, sin esconder el brillo en sus ojos. «Está bien, Eduardo». Más tarde esa noche, Eduardo reflexionaba sobre los cambios que estaba viviendo. No sabía exactamente qué sentía, pero la presencia de Beatriz y Davi llenaba un vacío que cargaba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó a Beatriz cantando una nana para Davi. Se detuvo cerca de la puerta, en silencio, solo para escuchar su voz. Era tan suave que parecía calentar algo roto dentro de él. Esa noche, antes de dormir, Eduardo se sorprendió sonriendo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez estaba dispuesto a abrir su corazón. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación de renovación para Eduardo. Su vida tomaba un rumbo que jamás habría imaginado antes de Beatriz y Davi. La soledad, su única compañera durante tantos años, ahora era reemplazada por las risas de Davi y las conversaciones sinceras con Beatriz. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su despacho, sintió una necesidad irresistible de hablar con ella, una sensación de que su vida había cambiado de manera profunda e irreversible. Beatriz entró con una cesta de frutas en los brazos. «Davi tenía hambre», explicó, dejando la cesta sobre la mesa. «Pensé que te gustaría un bocadillo mientras trabajas». Eduardo la miró durante un momento, dudando, antes de levantarse de su silla. «Beatriz, necesito hablar contigo», dijo con una seriedad que la sorprendió. «Claro, ¿qué sucede?», respondió ella. Él miró por la ventana, como buscando las palabras en el horizonte, antes de volver su atención a ella. «Sé que puede parecer apresurado, pero me siento diferente. No es solo por la casa o por Davi, es por todo. Tú cambiaste mi manera de ver el mundo». Beatriz se acercó, sintiendo la intensidad de sus palabras. «Eduardo, yo…», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar, por favor». Hizo una pausa para reunir valor. «Durante años me acostumbré al dolor y al aislamiento, pero ahora creo que podría intentar algo nuevo, algo que nunca imaginé posible. Y todo gracias a ti y a David». Beatriz permaneció en silencio, conmovida por la sinceridad de Eduardo. «¿Qué quieres decir, Eduardo?», preguntó con voz suave. Él respiró hondo, decidido. «Quiero que sepas que, si tú quieres, podemos intentar construir algo, juntos.
No quiero seguir viviendo sin darle valor a las cosas que realmente importan. Eduardo se acercó aún más, sintiendo el calor del cuerpo de Beatriz a escasos centímetros. El aire entre ellos parecía cargado de emociones. Él notó la vulnerabilidad en ella, sus manos temblando levemente, la duda en sus ojos. Por un instante, todo alrededor desapareció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. La verdad que acababa de declarar resonaba en su mente, pero sentía que las palabras no bastaban para expresar su corazón. Entonces, sin dudar, acarició suavemente el rostro de Beatriz, su pulgar rozando la piel tibia. Ella cerró los ojos, y Eduardo, con una ternura casi temerosa, acercó sus labios a los de ella. El beso fue suave, sin prisas, como quien prueba algo frágil por primera vez. Un gesto que decía más que 1000 palabras. Beatriz se entregó al momento, su respiración acompasándose con la de él, como si el tiempo se suspendiera. Cuando se separaron, sus ojos se encontraron. En la mirada de Beatriz, Eduardo vio algo inesperado, una aceptación silenciosa, llena de esperanza. No necesitaron palabras. Lo que sentían ya era claro. El futuro ante ellos parecía mucho más prometedor de lo que jamás imaginaron. Beatriz lo miró, su corazón latiendo acelerado. Sabía que Eduardo no solo ofrecía un nuevo inicio para sí mismo, sino para ambos. Y aunque temerosa, una parte de su corazón creía en su sinceridad. Eduardo, comenzó con voz temblorosa, no puedo prometer nada, pero creo que todos merecemos una oportunidad de ser felices, incluso después del dolor. Si tú estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina, llena de esperanza, algo que no sentía en años. En los días siguientes, la casa de Eduardo se llenó aún más de vida. Beatriz y Davi, que ya habían traído alegría, ahora ocupaban un lugar permanente en su corazón. Una mañana, mientras Beatriz preparaba el desayuno, Eduardo entró en la cocina y la vio sonriendo a Davi, que intentaba comer sus primeras papillas. Se acercó en silencio y le extendió la mano. Ella, sin dudar, puso la suya en la de él, sintiendo la confianza mutua que apenas empezaba a nacer. Estoy feliz de que nos hayamos dado esta oportunidad, dijo Eduardo con la voz suave. Yo también, respondió Beatriz mirándolo a los ojos. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Eduardo miró a Davi jugando en el suelo. Y tú, pequeño Davi, tendrás una vida llena de amor. Eso es lo más importante. Beatriz se acercó, colocando su mano sobre el hombro de Eduardo. Ahora comienza nuestro nuevo capítulo, Eduardo. Y esto es solo el principio de un hermoso viaje. La casa, antes vacía y silenciosa, ahora rebosaba de una paz que Eduardo nunca pensó posible. Cada día junto a Beatriz y Davi era como redescubrir el verdadero sentido